Bien, he comenzado ya la grabación. Vimos el lunes y probamos ayer martes que si yo tengo dos medidas de probabilidad definidas en un sigma campo B y tengo un P-system en el cual es un subconjunto de este B, pero este P-system es tal que la medida de probabilidades coinciden en este P-system, entonces van a coincidir en todo el sigma campo generado por P. Nótese que en este teorema, en este corolario, una de las principales cosas fue que aquí ya estas medidas de probabilidad ya existían. No hemos tenido que construirlas. ¿Sí? Estas no son medidas que ya existían y que nosotros simplemente supusimos que existían y las evaluamos en un P-system. Vimos que en el P-system eran iguales y por ende concluimos que eran iguales en todo el sigma campo generado por el P-system. Lo que queremos hacer en el resto del capítulo 2 es construir las medidas de probabilidad. Es decir, necesitamos ahora, si sabemos cómo definir probabilidad en un conjunto pequeño, necesitamos aprender cómo definirlas en el conjunto más grande. ¿Sí? Es un poco distinto. Este resultado lo vamos a utilizar para la prueba que vamos a hacer luego. Este resultado de que si tengo dos medidas definidas son iguales. Pero quiero concentrarme hoy día en lo que es la construcción de medidas de probabilidad. Y para eso vamos a comenzar. Mira, el otro, ahorita no lo quiero. Vamos a comenzar construyendo con lo que ya sabemos, ¿no? Quizás esto ya lo hemos visto antes, pero vamos a tratar de construir dos medidas de probabilidad para casos contables. Entonces vamos a ver un par de ejemplos de construcciones. Ejemplos de construcciones para casos contables. Y luego para casos no contables se vuelve más complicado, ¿no? Para casos contables, construcciones de medida de medidas de probabilidad. En el primer ejemplo, en el ejemplo 1, vamos a ver un modelo discreto. Supongamos que omega es contable. Omega 1, omega 2, etcétera, son sus elementos. Y supongamos que estos omegas de aquí son distintos. Y para cada omega y vamos a asignar un numerito P sub i, elemento de 0, 1. Este numerito va a ser tal que la suma de P sub i es igual a 1. Tal que la suma de P sub i es igual a 1. Vamos a definir B, es decir, el sigma campo, como el conjunto potencia de omega. Cuando tengo estos omegas que son contables, no vamos a caer en los problemas que uno cae en los no contables. Aquí, una de las ventajas de los contables es que en este tipo de construcción que estoy haciendo, todos los conjuntos son medibles. O en todos los conjuntos se pasa la probabilidad. Y definamos, entonces B le definimos así. Entonces definimos ahora en omega B, vamos a definir la probabilidad P de A. Y P de A va a ser la sumatoria sobre todos los I, tal que omega I pertenece a A de P sub I. O sea, a cada omega le asigno un numerito, que está entre 0 y 1. La suma de esos numeritos es 1.
¿verdad? Y la probabilidad de un conjunto, de cualquier conjunto de omega, porque estamos hablando de que el sigma campo es el conjunto de potencia, la definimos como la suma de los P sub i correspondiente a los omega i en ese conjunto. Entonces, la probabilidad construida de esta manera podemos probar que satisface 1, la probabilidad de A es mayor o igual que 0. Y esto es fácil de ver porque cada uno de estos P sub i es mayor o igual que 0, ¿verdad? Segundo, la probabilidad de omega va a ser igual a la sumatoria. Como todos los omegas están en omega, sería la sumatoria igual 1 hasta infinito de P sub i. Pero esta hemos supuesto que es igual a 1. Y tercero, tendríamos que probar, ¿perdón? 1. Le puse infinito porque a veces no coordino lo que pienso con lo que escribo. Lo mismo me pasa para bailar. Cuando quiero bailar, cojo el ritmo así con la boca, con la mano, pero al momento de coordinar con mis pies, se me va. Es la misma falta de coordinación sufro aquí. Número 3, ¿qué más tenemos que probar para que sea una media probabilidad? La sigma aditiva, ¿verdad? La sigma aditividad. El número 3, para la sigma aditividad, vamos a tener que, supongamos que los AJ son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de de la unión disjunta de estos AJ va a ser igual, por definición. ¿Cómo definimos esta probabilidad? La suma sobre todos los i de los omegas pertenecientes al conjunto, ¿verdad? Entonces esto va a ser la sumatoria sobre todo i tal que omega i pertenece ¿a quién? A la unión, ¿verdad? A la unión de AJ. Voy a poner así porque ya tengo aquí poco espacio en el subíndice de P sub i. Pero aquí utilizamos el hecho de que son disjuntos. Podemos esta suma dividirla, y la razón es por lo que son disjuntos. Podemos dividirla en la suma sobre i omega i elemento de A sub 1 de P sub i, más la suma sobre i omega i elemento de A sub 2 de P sub i, más, etcétera. Otra vez, la razón por la que puedo hacer la división, bueno, hay dos razones por las que puedo hacer esa división. Una es porque estos AJ son disjuntos. Entonces, puedo sumar primero los que pertenecen solo a uno, eso no va a estar en el resto. El problema si no fueran disjuntos es que algunos P sub i los estaría sumando dos veces. Pero como son disjuntos no se da eso, ¿verdad? Y esto de aquí se podría decir que es igual a la sumatoria sobre j igual 1 hasta infinito de la sumatoria sobre i tales que omega i pertenece a sub j de P sub i. ¿Sí? Este último es simplemente la sumatoria j igual 1 hasta infinito de la probabilidad de A sub j. Y con lo cual probamos sigma aditividad. ¿Sí? El problema es pasar de aquí a acá. ¿Por qué razón? Porque estoy cambiando el orden en que se suma la serie. Si usted cambia la serie de orden, ¿le da siempre el mismo valor? Por ejemplo, considere la serie o la secuencia de números reales a sub n igual menos 1 a la n. Y considere la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n. El orden en que lo sume sí importa. Porque, por ejemplo, si sumo a1 más a2 más a3 más a4 en ese orden,
El primero va a ser menos 1, más 1, menos 1, más 1, etc. ¿Y qué sucede? Vamos a tener aquí un pocotón de ceros, ¿verdad? 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Entonces me da 0. Pero por otro lado, si primero sumo los impares y luego sumo los pares, este de aquí me va a dar 1 más 1 más 1, etc. Mientras que el de acá me va a dar 1 más 1 más 1, etc. Y obviamente esto da infinito menos infinito y eso no es determinado, ¿no? Entonces el punto es que no siempre al intercambiar el orden de una serie infinita se obtiene los mismos valores. Perdón un ratito. Entonces el problema ahí es que normalmente no se puede intercambiar los órdenes. Sin embargo, si la serie es infinita, sí se puede intercambiar el orden. Si la serie es infinita, no se puede intercambiar el orden. Pero si los A sub n son todos positivos, entonces se puede cambiar el orden. ¿Sí? Esto creo que en mi época se aprendía en cálculo 3, no sé ahora en qué curso se aprende eso. ¿Sí? Pero aquí, cuando voy de aquí a acá, en realidad estoy cambiando el orden, ¿verdad? Entonces, como son positivas las probabilidades, o son cero en los peores dos casos, sí se puede cambiar el orden. Ese es el único paso y que necesitamos justificarlo un poquito más. Entonces, con eso verificamos que para conjuntos contables, realmente no es difícil construir una medida de probabilidad, asignando una probabilidad a cada elemento del conjunto contable y utilizando como sigma campo el conjunto potencia. Segundo ejemplo, otro conjunto contable, pero un poquito más chévere, ¿no? En el ejemplo 2, supongamos que tenemos una moneda cargada. Una moneda cargada que tiene probabilidad con probabilidad de cara P y de sello Q, tal que P más Q es igual a 1. Y obviamente tendríamos que tener P mayor o igual que 0, Q mayor o igual que 0. Si una moneda se la lanza, y vamos a decir que, bueno, ya mismo vamos a definir la probabilidad, ¿no? Pero aquí podemos hablar aquí todavía no quería hablar de probabilidad, pero ya lo puse. Y esta moneda es lanzada, la moneda es lanzada n veces. La moneda es lanzada n veces. Suponiendo que 0 representa sello y 1 representa cara, entonces omega sería el conjunto 0, 1, producto cartesiano con el mismo n veces. El conjunto 0, 1, producto cartesiano con el mismo n veces. Que vendría siendo el conjunto de todas las entuplas binarias tales que WI es igual a 0 o 1. WI es igual a 0 o 1. Y vamos a definir la probabilidad, en vez de poner a cada rato o poner doble paréntesis, porque tendría que poner así, 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 tendría que definir la probabilidad del conjunto unitario. Este es un conjunto unitario. Voy a usar un poco de anotación y poner un solo paréntesis.
usando un poco de anotación para evitarme poner paréntesis, llaves, paréntesis, ¿no? Aquí en realidad estoy definiendo la probabilidad del conjunto unitario que contiene un solo punto, que es esta terna, ¿no? O esta éntupla. Entonces le vamos a definir como P a la sumatoria de WJ, J igual 1 hasta N, por Q elevado a la N menos la sumatoria, J igual 1 hasta N, de WJ. Es decir, estamos hablando de P elevado a la número de unos, y Q elevado a la número de ceros. Así es como definimos la probabilidad de cada uno de estos puntos. ¿Sí? Número de ceros. Ahora, esta medida de probabilidad la vamos otra vez a definir en el conjunto potencia de omega. El conjunto potencia de omega va a ser nuestro sigma campo. Y en ese conjunto de potencia, al igual que antes, vamos a definir P de A como la suma de los omega elementos de A de P de omega. Aquí recuerde que omega tiene la forma omega 1 hasta omega n. Cada omega tiene sus pequeños omeguitas. Cada omega tiene sus pequeños omeguitas. Y queremos probar, obviamente, que eso define una medida de probabilidad correcta. Bueno, realmente esto se parece a lo que hicimos hace un momento. Hace un momento definimos un numerito para cada omega y lo único que supusimos que era la suma era 1, ¿no? Entonces, si logro probar que la suma es 1, entonces ya tendré las otras tres propiedades de probabilidad que se cumplen. Entonces, para este modelo deberíamos tratar de probar que la probabilidad de omega es 1. Nada más. Es decir, queremos probar que la probabilidad de omega es 1. Y para esto necesitamos probar, o necesitamos hallar a qué es igual la suma de los omegas. Primeramente pensemos en que P de omega 1 a omega n, que estaba definido aquí, se puede escribir como el producto igual 1 hasta n de P elevado a la omega i por Q elevado a la 1 menos omega i. ¿Sí? Como aquí está la suma, P a la suma es lo mismo que el producto, ¿verdad? De los P, de los exponentes. Si tengo el producto de estos exponentes, es como que fuera P elevado a la suma de los exponentes, ¿no? Y lo mismo acá. Entonces, queremos ahora probar que si yo sumo, hago el sumatorio sobre todos los omega 1, omega n, de P de omega 1, omega n, quiero probar que eso es igual a 1. Porque eso es igual a 1, ya tengo lo de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo probamos que eso es igual a 1? Bueno, usemos esta representación. Tenemos aquí la suma de omega 1 a omega n de este producto. Producto igual 1 hasta n de P a la omega i, Q a la 1 menos omega i. ¿Verdad? Ahora, esta suma se la puede poner como que fuera un sumatorio múltiple. ¿Verdad? Podríamos ponerlo de la siguiente manera. Sumatoria sobre omega 1 a omega n menos 1, sobre todos los valores de esos, del sumatorio sobre omega n. Se puede escribir esta suma. Y aquí, por supuesto, queda este productorio.
P al omega I, 1 menos omega I, y va desde 1 hasta N, a Q. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahorita? Simplemente, como estas sumatorias se puede ver como múltiples sumatorias, lo he puesto de esa manera, ¿no? He dejado la última sumatoria solita. ¿Por qué razón? Porque en esta solamente varía omega n. Entonces, todo el resto lo puedo sacar como factor común fuera de esa. Y me quedaría la suma sobre omega 1 a omega n menos 1 del productorio igual 1 hasta n menos 1 de P al omega I, Q a la 1 menos omega I, por el sumatorio sobre omega n de P al omega n por Q a la omega n. Este último sumatorio lo podemos ahora sí reemplazar por todos los valores posibles de omega n, que son 0 y 1, ¿verdad? Entonces el último sumatorio quedaría omega 1 a omega n menos 1 de este producto igual 1 hasta n menos 1, P a la omega I, Q a la 1 menos omega I, y esa sumatoria quedaría evaluada en 0, quedaría P a la 0, aquí va 1 menos, ¿no? P a la 0, Q a la 1, más, evaluada en 1, quedaría P a la 1, Q a la 0. ¿Sí? Este último, ¿a qué es igual? 1, es P más Q, ¿verdad? Y como ese es 1, nos queda que esto es igual al sumatorio sobre omega 1 a omega n menos 1 del producto igual 1 hasta n menos 1 de P a la omega I, Q a la 1 menos omega I. Entonces, ¿qué sucede? Si tengo la suma del producto hasta n, la suma desde omega 1 hasta omega n, esta suma es igual a la suma desde omega 1 hasta omega n menos 1 del producto hasta n menos 1. Puedo volver a repetir el argumento para dejar en n menos 2, n menos 3, n menos 4, etcétera, hasta llegar a la suma sobre omega 1 de simplemente P a la omega 1 por Q a la 1 menos omega 1. Pero esa suma, otra vez va a ser igual a P más Q, ¿verdad? La suma de I va a ser igual a 1. Y con eso comprobamos que la suma de estas constantes es 1, y con eso ya tenemos que eso sería un modelo de probabilidad válido. Ese modelo de probabilidad da cabida a lo que se llama luego la variable aleatoria binomial, ¿no? El experimento binomial. Ahora bien, todo es bonito cuando las cosas son contables, discretas. El problema, a ver, sí, es como que tuviera esto. Es como que tuviera sumatorio sobre IJ de A sub IJ, es lo mismo que decir sumatorio sobre I, sumatorio sobre J de A sub IJ. Cuando estoy hablando aquí de sobre todos los posibles valores de I y de J, estoy hablando de esto de aquí. Es esa la división. ¿Sí? A ver, Margarita, esto sobre IJ quiere decir sobre todos los posibles pares de IJ. ¿Sí? Entonces, si IJ vale solo 0, 1, estamos hablando de toda la sumatoria, se lo puede poner así, sobre todos los pares pertenecientes al conjunto 0, 1 a la 2, producto cartesiano, ¿verdad? De A sub IJ. Entonces, este es lo mismo que decir A sub 0, 0, más A sub 0, 1, más A sub 1, 0, más A sub 1, 1. Pero es lo mismo que primero sumar aquellos donde I es 0 y varía a J, más aquellos donde I es 1 y varía a J. Entonces, en ese sentido esto es X igual, ¿no? ¿Sí queda un poquito más claro? ¿De qué es lo que hago?
Si yo tuviera, aquí mismo, la sumatoria sobre IJK de A sub IJK, esto sería lo mismo que decir la sumatoria sobre los pares IJ de la sumatoria sobre K de IJK. Es simplemente la sumatoria múltiple la puedo escribir con varias sumatorias o con una sola, para no estar poniendo todas las sumatorias, ¿no? Esa fue la idea de eso. Bien. Ahora, el problema es cuando no tenemos conjuntos contables. Por ejemplo, el problema se presenta cuando omega son, por ejemplo, los reales, o los reales a la K, o los reales al infinito, es decir, secuencias infinitas de números reales. Estos tipos de omega ya son más complicados, y las cosas que hicimos en los casos discretos no se cumplen así en los casos no contables. Entonces, ¿qué tipo de problemas nos interesarían aquí? Por ejemplo, problema 1. Dada una función de distribución, dada una función de distribución, llamémosle f de x, dada una función de distribución f de x, y omega igual a los reales, ¿cómo construimos una medida de probabilidad? ¿Cómo construimos una medida de probabilidad en los borelianos de los reales? ¿Cómo construimos una medida de probabilidad P en los borelianos de los reales tal que corresponda a f? Es decir, que P del intervalo menos infinito x sea igual a f de x. Es decir, yo les doy f. ¿Cómo extiendo esa medida de probabilidad a los otros? Queremos hacer una construcción. O sea, ya sé cómo asignarle probabilidad a estos intervalos, ¿cómo se lo asigno a los otros? Esa sería la pregunta. Otra pregunta podría darse aquí, el libro da otros problemas. Problema 2. Supongamos que lanzamos una moneda, infinitas veces. Hace un rato vimos el problema de lanzar una moneda solamente n veces, ¿verdad? Si lanzamos una moneda infinitas veces, el omega ya no es contable. El omega ya no va a ser contable. Y en ese caso, uno se podría preguntar, quizás preguntas como, ¿cuál es la probabilidad de que cara ocurra infinitely often, frecuentemente, con frecuencia infinita? ¿Se acuerdan que hablamos de eso?
¿Cuál es la probabilidad de que cara ocurra con frecuencia infinita? Ese es un evento, el evento que sale cara, ¿verdad? Ese puede ser un evento. Y tengo que sale cara en el primero, que sale cara en el segundo, que sale cara en el tercero. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra con frecuencia infinita? O, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de caras, menos el número de sellos, número de caras menos el número de sellos, sea igual a 17, por poner algo? Porque en una finita yo voy a tener quizás el número de caras aproximadamente igual al número de sellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el número de caras menos el número de sellos sea igual a un número fijo? Es decir, eso ahí va a ser una variable aleatoria, la diferencia entre el número de caras y el número de sellos. O podría ser otra pregunta, si recibo $1, como pregunta C, si recibo $1 por cara y menos $1 por sello, es decir, pierdo $1 por sello, y comienzo con capital C, me gustaría saber cuál es la probabilidad, de caer en ruina, es decir, de perder todo mi capital, ¿no? Caminata aleatoria. Pero otra vez, el problema de este es que está basado en un omega que no es contable. Y lo que hicimos para omegas contables ya no es tan simple. Lo que hicimos para omegas contables ya no es tan simple. Entonces, en este caso en particular del problema 2, el omega sería el conjunto 0, 1 elevado a infinito. Elevado al infinito. ¿Sí? Que sería, por así decirlo, todas las secuencias de ceros y unos, pero secuencias infinitas. Secuencias infinitas donde omega i pertenece a 0, 1. Como este no es contable, lo que hicimos ya no funciona. Entonces, por esa razón, por este tipo de problemas, quisiéramos aprender a construir probabilidades en conjuntos más generales. Entonces, la idea es algo parecido a lo que hicimos acá. ¿Qué hicimos acá? Asignamos probabilidades a conjuntos simples, los unitarios. Y a partir de eso definimos las probabilidades para los otros conjuntos. Entonces, la misma idea queremos usar en construir probabilidades. Queremos construir probabilidades o asignar probabilidades. Queremos asignar probabilidades a una clase simple S, y luego extenderla a sigma de S. Esa es la construcción que queremos hacer. Asignar probabilidades a una clase simple S y luego ver cómo se extiende a sigma de S. Esa extensión veremos que es única también. Bueno, la unicidad se ve por el teorema que ya vimos de los p-systems, ¿no? Sobre todo si comienzo a partir de un p-system.
veremos que la extensión es única. Pero el problema es la construcción. Hay que probar que existe esa probabilidad, que existe esa función. Vamos a poner como primer modelo de probabilidad, supongamos que omega son los reales, es decir, vamos a el más común de los conjuntos no contables. Todavía no vamos a poner funciones ni nada de eso. Supongamos que simplemente omega son los reales. Y supongamos que S es el conjunto de todos los intervalos abiertos cerrados, tales que A puede ser infinito, B puede ser infinito, pero A tiene que ser menor o igual que B. ¿Sí? Y supongamos que f es una función de distribución. ¿Perdón? Sí, vamos a suponer que b puede ser infinito. Sí, el infinito lo estamos agregando aquí a los números reales. El infinito le estamos agregando a los números reales. Es decir, serían los números reales más el infinito. O unión. Bueno, son disjuntos, así que puedo poner más. Unión disjunta de los reales con el infinito. Eso sería el omega. Ahora bien, yo podría definir para elementos en S, ¿verdad? Podría definir para probabilidad de A vamos a definir la probabilidad de A para A elemento de S. ¿Cómo lo podemos definir? Como los elementos de S tienen esta forma, podríamos definirlo como f de B menos f de A. Podríamos definir la probabilidad para los intervalos f de B menos f de A, donde f es alguna función de distribución. Y nuestro problema que queremos hacer a continuación es cómo extiendo esta probabilidad. Queremos extender P a los borelianos. Queremos ahora extender P a los borelianos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo extendemos P a los borelianos? ¿Ok? Vamos a hacer eso. Antes de hacer esto, vamos a hacer un par de definiciones que necesitamos. Yo no entiendo qué significa que yo tengo una función de distribución. Una función de distribución la definimos hace un tiempito. Sí, pero no está asociada la función de distribución con una probabilidad. Claro, la función de distribución estaba asociada con la probabilidad. Pero luego dijimos, si usted se fija en cuando la definimos, luego dijimos la definición 211. La definición 211, déjame ver si la encuentro. Está en la página 33, sí, pero quiero ver si está aquí en los videos. No, está antes de la clase de 21 de julio. A ver. Déjenme ver. Ah, no está. Siempre está en la clase de 21 de julio. Por aquí creo que hicimos esa definición. Me parece. Fue clase de jueves. Entonces sí puede ser esta. Sí puede ser esta.
Ahí está. Ahí está. En la clase del 21 de julio pusimos que si definíamos la función f a partir de una probabilidad, esta función tenía estas tres propiedades. Luego pusimos como definición, que coincide con la definición del libro 211, que si una función f de los reales a 0, 1 satisface estas tres propiedades, le vamos a llamar función de distribución. Cualquier función de variable real en 0, 1 que satisfaga esas tres propiedades le llamamos función de distribución. Ya vimos que se puede generar a partir de una medida de probabilidad. Ahora estamos haciendo el proceso contrario. ¿Qué tal si tenemos una función de distribución? ¿Existe una medida de probabilidad que tenga esa función de distribución? Esa es la idea ahora. Quiero a partir de la función y llegar a la medida de probabilidad. ¿Sí? Esa la dimos nosotros como definición en la clase de 2021. Dijimos que sí. Si f se define de esta manera, cumple estas tres propiedades. Pero después dijimos cualquier función que satisfaga estas tres propiedades le llamamos función de distribución. ¿Sí? ¿Aclara eso su duda, Margarita? Entonces, ya tengo la función de distribución. Yo la defino como una función matemática. Porque matemáticamente podemos definir funciones como queramos. La pregunta es, ¿existe una distribución de probabilidad que tenga esa función de distribución como función de distribución? O que tenga esta función f como función de distribución. Ahora, yo podría definir una probabilidad en una estructura más simple. El problema de estructura simple es que no es un sigma campo. Ese conjunto de intervalos AB no es un sigma campo. Es más, ni siquiera creo que es un campo. Es un P-system, sí, pero no es un campo. ¿Qué problema, verdad? No es un campo. Campo no es. Ya. Eso es un P-system. Primero, el complemento no está. Segundo, la unión. Coja la unión de intervalo 1, 2 con intervalo 10, 11. Peor. Entonces, este de aquí no es ni siquiera un campo. Pero es una clase lo suficientemente fácil para definir esta función. Note que aquí lo que he hecho es definir la función P de S al intervalo 0, 1. Como f de B menos f de A. Ahora lo que quiero es extender esta función a conjuntos que no están en S. Eso es lo que quiero hacer la construcción. Vamos a definir, suponga que G1 y G2 son estructuras de subconjuntos de omega. ¿Y a qué me refiero por estructuras? Por estructuras me refiero son clases de conjuntos que tienen alguna propiedad de cerradura. A lo mejor uno es P-system, a lo mejor otro es un campo, un lambda system, algún tipo de estructura. Y supongamos que G1 está contenida en G2. G1 vamos a suponer que está contenida en G2. Sea P sub I una función de G sub I en el intervalo 0, 1. Estamos definiendo esto para I igual 1 y 2. Es decir, P sub I asigna a los elementos de G sub I un número entre 0 y 1. P sub I vendría a ser lo que queremos que sea una medida de probabilidad. ¿Sí? Decimos, vamos a poner esto en la siguiente. Decimos
Esto es una definición, ¿eh? Decimos que P sub 2, déjenme poner aquí que esto es una definición. Y tengo dos funciones, P1 y P2. La una definida en G1 y la otra definida en G2. Decimos que P sub 2 es una extensión de P sub 1, es una extensión de P sub 1 si la restricción de P sub 2 a G1 es igual a P sub 1. Si la restricción de P sub 2 a G1 es igual a P sub 1. Denotamos por P sub 2 restringido a G sub 1 es igual a P sub 1. Y esto significa, esto es lo mismo que decir, que P2 de A es igual a P1 de A para todo A contenido en G1. ¿Estamos? Yo creo que en los primeros días puse ejemplos en que yo tenía una función en una clase más grande, o tenía dos funciones distintas en una clase más grande, pero que coincidían en una clase más pequeña. Es decir, P2 no tiene por qué ser igual a P1 en todo G2. Pero estamos diciendo que por lo menos es igual en G1. Déjenme ver de la clase del primer día. Me parece que yo puse algo de eso. O quizás no fue a ustedes, quizás fue... Está hablando de la necesidad de teoría de la medida. Por alguna razón me había parecido que a ustedes les había mencionado eso. ¿Sí lo hice? Ah, sí, aquí está. Creo que es esto. No, no es eso. Creo que eso lo mencioné en la pizarra, no lo grabé, no sé. Ah, fue en la clase de la cual se borraron las notas. ¿Se acuerdan que en la segunda clase se borraron las notas? Tengo aquí de la clase de julio 11 hasta la julio 13. Ahí fue que les dije eso. Pero bueno, hicimos un ejemplo, ¿no? Que no siempre, no tienen por qué ser iguales. Sin embargo, si la igualdad se da al menos en los conjuntos que son elementos de G1, decimos que es una extensión. El punto es que pueden haber varias extensiones, ¿no es verdad? Pueden haber varias extensiones. Pero vamos a usar esta notación para no estar poniendo a cada rato es una extensión de, o poner eso, ¿no? Ni estar poniendo a cada rato que ambas son iguales para estos conjuntos. Vamos a usar la notación de aquí. ¿Está bien? Entonces quería introducir esa notación. Por otro lado, note que no hemos dicho hasta aquí que P es una función de probabilidad. Simplemente hemos dicho que es una función. Si yo tengo una función P de una clase G, una estructura G, al intervalo 0, 1, decimos que P es aditiva. P es aditiva si la probabilidad de la suma de A sub I, es decir, la unión disjunta, hasta n, es la suma de las probabilidades. Y decimos que es sigma aditiva si lo mismo se cumple para infinito, pues, ¿no? La probabilidad sería sigma aditiva si se cumple para infinito. De A sub I. ¿Sí?
Aquí hasta cierto punto estoy suponiendo que la suma de A sub I pertenece a G. Estoy suponiendo que la suma de A sub I pertenece a G. Y acá lo mismo, ¿no? Estoy suponiendo que la suma o la unión disjunta pertenece a G. Estoy suponiendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es aditiva si esto es igual a esto, siempre y cuando la suma pertenezca a G. Si usted encuentra una secuencia de conjuntos para las cuales esto no se cumple, pero la suma no pertenece a G, eso no rompe la aditividad. Para que sea aditiva, tiene que esta suma pertenecer a la clase que estamos considerando. ¿Estamos? Bien. Entonces ya tenemos formalmente definido lo que es aditividad, semiaditividad y restricción. Definamos lo que es un semiálgebra. Definición. Una clase S es de conjuntos de omega. Una clase S de subconjuntos de omega es una semiálgebra. Es una semiálgebra si satisface las tres condiciones siguientes. 1, el vacío y omega ambos pertenecen a S. 2, S es un P-system. Quiere decir que es cerrado bajo intersecciones finitas, ¿verdad? Hasta aquí ustedes dicen, se parece a quizás a un campo. Pero no he dicho que sea cerrado bajo complementos. Solamente así. La tercera va a decir, si A es elemento de S, entonces existen un número finito n de conjuntos disjuntos, C sub 1 hasta C sub n, con C sub i elemento de S, si todos están en S, tales que A complemento es igual a la sumatoria de C sub i, a la unión disjunta de C sub i, mejor dicho. A complemento. No es cerradura bajo complemento. Ahí está la diferencia con un campo, ¿verdad? En un campo tenemos cerradura bajo complementos. En un campo tendríamos que omega pertenece, que es un P-system, y cerradura bajo complemento. Aquí no estamos hablando de cerradura bajo complemento, pero sí por lo menos que un complemento se puede expresar como esa suma. El complemento no tiene que tener eso. Entonces no es necesariamente un campo. ¿Ah? Un campo es un semiálgebra. Porque en un campo el complemento simplemente sería igual a la unión disjunta de A complemento y nada más. Es decir, en un campo n sería igual a 1. Con n igual a 1 tendría un campo, básicamente, ¿verdad? Exactamente. El complemento no necesariamente está contenido en el semiálgebra, pero se puede construir de manera finita con conjuntos disjuntos, elementos disjuntos de S. Esa es la idea del semiálgebra. O sea que, por ejemplo, el valo del conjunto de intervalos que se hace un rato sería una semiálgebra. El conjunto De intervalos, sería. sí. Sería una semiálgebra. Sí, vamos a probar que es un semiálgebra. Sí, sería un semiálgebra. Creo que
para el público que tenemos aquí presente sería evidente que este es un semiálgebra. Hemos probado ya que contiene los reales, que es cerrado bajo intersecciones infinitas, y usted coge cualquier intervalo de esto, saca el complemento, y se puede expresar como la unión de dos complementos. Por eso necesitaba que el B pueda coger infinito, Margarita, porque si no, no sale. La unión de cualquier intervalo de esto se puede expresar como la unión de uno o dos intervalos disjuntos del complemento de AB. En el caso de que A sea infinito o menos infinito, estamos hablando de el complemento es un conjunto, ¿no? Es un intervalo. En el caso de que ambos sean finitos, el complemento es simplemente, claro, la unión de dos conjuntos disjuntos que están en S. Entonces, sí, no es un campo, pero sí es un semiálgebra. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí puede llamarse semicampo. No he visto ese nombre, pero me supongo que sí. Nuestro plan es extender la probabilidad primero de S al álgebra generada por S y del álgebra generada por S a sigma campo generado por S. ¿Sí? Ese es nuestro plan. Pongamos aquí que este es el plan. Ese es el plan. Extender. Paso de una semiálgebra a un álgebra y a un sigmálgebra. Exacto. Exacto. Paso de un semiálgebra al álgebra y al sigmálgebra. Así como queremos hacer la extensión o la construcción de la probabilidad. Bueno. Este de las semiálgebras no solamente se da en los reales. Porque ahorita hace un rato consideramos si tengo omega igual a los reales y S igual a los intervalos, ¿verdad? Este de aquí es un P-system, pero también se puede ver que si yo tuviera un intervalo finito, como decía hace un momento, entonces el complemento sería, si este fuera A y B, el complemento de este AB sería el intervalo menos infinito A más, o unión, el intervalo B infinito. ¿Sí? Ese sería el complemento de este intervalo, que es la unión disjunta de dos elementos de S. ¿Sí? Para intervalos del tipo menos infinito A, el complemento sería simplemente A infinito. Y para el intervalo menos infinito infinito, el complemento es simplemente el vacío. Entonces, con esos no hay problema. Es decir, podemos verificar fácilmente que son semiálgebras. Pero pongamos un caso más chévere. Pongamos que omega es igual a RK. Vectores. Es decir, omega viene siendo el conjunto de las, ya no sería en tuplas, sería catuplas. Catuplas, tales que x, y, elementos de los reales, para i igual 1 a k. Para i igual 1 a k. Entonces definimos así nuestro RK. Las catuplas. Las catuplas. Y vamos a definir ahora S como el conjunto de todos los rectángulos. Todos los rectángulos. Todos los rectángulos, incluyendo el conjunto vacío. Incluyendo el conjunto vacío. Más o menos para que se tenga una idea de a qué nos referimos con los rectángulos. A es un rectángulo. A es un rectángulo
si se puede expresar, de la forma A igual I1, producto cartesiano, etcétera, producto cartesiano con IK, donde I y J son intervalos reales. I y J son intervalos reales. Podríamos quizás, eso quiero decir, quizás al de acá le podemos llamar S sub 1, para indicar que estamos en una dimensión, y al de acá le podemos llamar S sub K, para indicar que estamos en K dimensiones, y aquí podemos decir que I y J pertenece a S sub 1. Con eso estamos diciendo que son de esta forma. ¿Está bien? Para no tener ninguna ambigüedad ahí. Vamos a suponer que son de esa forma. Pregunta, ¿el omega sería un rectángulo? Omega es un rectángulo. Claro, omega es RK, que es, bueno, sí, el más infinito, me está olvidando de eso. El omega tenemos que definirlo como R más infinito K. Así como tengo que definir el omega. R más infinito K. Entonces, el omega definido de esa manera sería el intervalo menos infinito a la K. Es decir, menos infinito, infinito, producto cartesiano con menos infinito, infinito. Entonces, ¿es omega un rectángulo? Sí, porque satisface la definición aquí de rectángulo, ¿verdad? Entonces sí es un rectángulo. La pregunta es la intersección de rectángulos un rectángulo? ¿Es la intersección de rectángulos un rectángulo? Si yo tengo que A y B son rectángulos, C y B son rectángulos, tales que A es igual a I1A, producto cartesiano, IKA, y B es igual a I1B, producto cartesiano, IKB, es la intersección un rectángulo. ¿Qué rectángulo sería? ¿Qué rectángulo sería? Exacto. ¿Todos pueden ver eso? ¿Pueden ver todos por qué? Pregunten, no tengan miedo. El punto es, ¿qué significa que esté en este intervalo? Este intervalo está definido por un A1B1, ¿verdad? Ya. Entonces, para que un punto pertenezca, para un punto X1, XK pertenezca a este A, tiene que satisfacer que X1 pertenece a I1, X2 pertenece a I2, XK pertenece a IK. Para un punto pertenecer a B, también tendría que pertenecer el X1 a I1B, el X2 a I2B, el XK a IKB. Para que un punto pertenezca a ambos, el X1 tendría que pertenecer tanto al I1A y al I1B. Y como ya vimos, la intersección de estos intervalos también son un intervalo por la cerradura de S1, ¿verdad? Entonces, definitivamente esta intersección es un rectángulo. En el plano se ve bonito. La intersección de dos rectángulos de R2 es un rectángulo. Pero los rectángulos no se ven exactamente así.
En el sentido de que esta parte de aquí no forma parte de este rectángulo y esta parte de acá tampoco forma parte de ese rectángulo. A ver, al revés. Al revés. Con líneas punteadas, buena idea. Ups. Creo que puse el comando para borrar todo lo de la página, pero no tenía nada en la página. Sería así, este no pertenece, y otro rectángulo sería así. Otra vez. Zoom, zoom. Zoom, zoom. La intersección de dos rectángulos es fácil verlo gráficamente, que queda un rectángulo. El método gráfico, muy didáctico. A ver, hagámoslo con cubos. Que saquemos dos cubos, queda un... ¿Ah? Si roto los rectángulos. Y en los rectángulos. O sea, la prueba de definición geométricamente sí. Geométricamente sí, pero para la definición que dimos ahorita no. A ver, hagamos un cubito. Y vamos a suponer que este pedacito de aquí pertenecía a otro cubo. Y que ese pedacito que le quité haya sido la intersección. Porque ahí estaba el otro cubo que se le estaba metiendo ahí. ¿Ya? Intersección de cubos. No necesariamente cubos, porque cubos tienen cajas. La intersección de cajas da una caja. La intersección de cajas da una caja. ¿Cómo se llaman? Ortoedros. Para mí simplemente es un hiperrectángulo. Un hiperrectángulo y se acabó. O, por corto, rectángulo lo hemos llamado aquí. Bien. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué pasa cuando tenemos el complemento? Eso es un poquito más difícil de ver. El complemento. ¿Cómo sería el complemento? El complemento del rectángulo. ¿Se puede expresar como unión finita de rectángulos más pequeños? ¿O de otros rectángulos? A ver, pues demostrémoslo. Claro. Primeramente notemos que si A es un intervalo, se lo puede denotar como la intersección desde igual 1 hasta acá de estos conjuntos. X1 a XK, que estos son elementos de RK, tales que X sub I pertenezca a Y sub I. Nótese que este conjunto de aquí ¿es o no es un rectángulo? Estos conjuntos que están aquí. Estamos hablando aquí de hacer la intersección, primeramente, de I1 cruz o producto cartesiano con menos infinito, infinito, producto cartesiano, etcétera, con menos infinito, infinito, intersección, menos infinito, infinito, producto cartesiano, y 2, producto cartesiano, menos infinito, infinito, etcétera, intersección, menos infinito, infinito, producto cartesiano, menos infinito, infinito, producto cartesiano y K.
este conjunto que está aquí son estos conjuntos que están aquí. Fíjense que en este conjunto solo le estoy poniendo restricción al elemento i. Los otros no le estoy poniendo ninguna restricción. Los otros son simplemente números que están en omega, o elementos de omega. No de omega, de R con infinito. De R o infinito. Es decir, los de acá, cuando i vale 1, estamos hablando de que x1 pertenece a i1, pero no he puesto restricciones en x2, en x3 y en los otros. Aquí no estoy diciendo para i igual 1 a n, o 1 a k, perdón. Simplemente estoy diciendo xi pertenece a i sub i, nada más. ¿Sí estamos con eso? Si yo interseco este, con este, etcétera, la intersección me da rectángulo. La intersección me da rectángulo. ¿Estamos? La intersección me da rectángulo. Ahora, ¿por qué razón lo puse así? Porque entonces, a complemento, sería el complemento de esta intersección, ¿verdad? Sería el complemento de esta intersección. Y elemento de i sub i. Y el complemento de esta intersección sería la unión ¿de qué? De los complementos, ¿verdad? x1 a xk, xi elemento de i sub i, complemento. ¿Estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. ¿Y cómo sería xi complemento? O mejor dicho, este de aquí, el complemento de este. ¿Cuál es el complemento de estos conjuntos? Tales que xi pertenece a i sub i. ¿Cuál es el complemento de ese conjunto? Recordemos que este conjunto es el producto cartesiano menos infinito, infinito, hasta que llegamos por ahí en medio sí, i sub i, hasta que llegamos a menos infinito, infinito. ¿Cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento? Complemento es uno que es disjunto a este y que al unirlo a este da todo omega, ¿verdad? A ver, Javier, ¿cómo será el complemento? ¿Ya? Sí, exacto. Exacto, el complemento del intervalo. ¿Qué sería? Realmente esto, aquí iría i sub i complemento, y aquí iría... Si hacemos la unión de estos dos, no tienen elementos en común, por la coordenada i. Pero si hacemos aquellos cuya coordenada i pertenece a intervalo, aquellos cuya coordenada i no pertenece a intervalo, tenemos todos los reales. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora, el asunto es que i sub i complemento, o i sub i pertenece a S1. Y en S1 ya vimos que i sub i podría expresarse como i sub i complemento, podría expresarse como un intervalo o como dos intervalos, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos para S1. Entonces, este de aquí se puede expresar como la unión de un intervalo o de dos intervalos. Sin perder en generalidad, supongamos que siempre se puede expresar como unión de dos intervalos. Si es uno, el otro sería el vacío.
Y el vacío es disjunto de cualquier conjunto, ¿verdad? Entonces, siendo ese el caso, queremos considerar el conjunto D, que va a ser el conjunto U1 cross producto cartesiano con UK, tal que U sub alfa es igual, tal que U sub alfa, y aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque este C1, C2 dependen de I, ¿verdad? Cada intervalo tiene su propia esta. Entonces voy a poner C1, C2, voy a poner I sub I prima, I sub I2'. ¿Ya? Entonces D va a ser el producto cartesiano de estos U's, tales que U sub alfa es igual a I sub I, o I sub I prima, o I sub I2'. Y alfa es 1 acá. ¿Sí? Entonces, el producto, este D, en realidad no sería un conjunto de omega, sería una clase de conjuntos. Lo que he definido ahí es una clase de conjuntos, no le quiero llamar P, le quiero llamar realmente D. Una clase de conjuntos de omega. ¿Sí? Y la idea aquí es, y la idea de este D, la idea de este D, es que si U sub alfa es igual a I sub alfa, para alfa igual 1 acá, entonces U sub 1 cruz U sub K sería igual a, ¿verdad? Si U está exactamente por los intervalos I sub I, o I sub alfa, que quise decir aquí. Aquí quise decir I sub alfa. En el caso de que sea I sub alfa, entonces el producto cartesiano de los I sub alfa da A. Este producto cartesiano es A. A complemento, en todo caso, sería la unión disjunta sobre todos los elementos U1 cross U2 cross UK, todos estos elementos de esta clase D, U1 cruz UK, tales son todos los elementos de D excepto el conjunto A, porque obviamente uno de los elementos de D es A, ¿Y por qué digo que este es el complemento? Porque uno puede probar, que los elementos de D son todos disjuntos, ¿sí? Usted coge dos elementos distintos de D, tiene que ser distinto de por lo menos uno de los U, ¿verdad? Y si es distinto de por lo menos uno de los U, quiere decir que uno de los U's, en el uno es un intervalo, en el otro es un intervalo. Entonces son disjuntos todos los elementos de D. No solo son disjuntos los elementos de D, pero ¿qué pasa si yo hago la unión de todos los elementos de D? Es decir, si yo hago la unión sobre A, no A, porque ya tengo A, es el conjunto que estoy, sobre B, elemento de D, de B esta unión da omega. Y también, si B y C pertenecen a D, y B no es igual a C, entonces
BC es igual a vacío. ¿Sí? Esa es la idea de aquí, ¿no? Es decir, básicamente este D contiene... Pero como que es un poco arbitrario, porque vamos a la visualización en R2 con los dos rectángulos. Como Ya. cualquier rectángulo. Ya. Yo puedo descomponerlo como rectángulos de diferentes maneras. Sí. Sí, se puede poner como rectángulos de diferentes maneras. Necesito 4 rectángulos. A ver, visualicemos un rectángulo en R2. Con buena voluntad. Con buena voluntad. A ver, visualicemos el rectángulo. Aquí estamos sobre la hora. Ya. Este es A, este es B, este es C, este es D. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos hablando? Este sería el intervalo I1, acá está el intervalo I2. Estamos hablando de que el I1' sería el menos infinito a A. El I1 sería AB y el I2' B a infinito. Y 1, 2, Y de igual manera, I2' sería de menos infinito a C, I2 sería de C a D, e I2', 2' sería de D hasta infinito. ¿Estamos de acuerdo? ya. Entonces, ¿qué sería D? D contendría 9 elementos en este caso. El primer elemento sería I1' cross I2'. El siguiente sería I1' cross I2. El siguiente sería I1' cross I2'. El siguiente sería I1 cross I2'. El siguiente sería I1 cross I2. Y el siguiente sería I1 cross I2'. Y de ahí I1 2' con I2'. Y 1 2' con I2. E I1 2' con I2 2'. Son 9, ¿verdad? Ya, es que divide acá en 9 regiones. Exactamente. Divide al plano en 9 regiones. Estamos hablando, a ver, era haber hecho, como dice Margarita, nueve regiones. De las 9, solamente una corresponde a A. De las 9, solo una corresponde a A. ¿Estamos? Y el resto son otros rectángulos. Pero todos son rectángulos. Entonces, lo que hicimos aquí, al decir D menos A, si D menos A, estamos hablando de todos esos rectángulos. Es decir, el rectángulo, exactamente, el rectángulo descompone en tantas regiones. ¿En cuántas regiones descompone el rectángulo? 3 a la K. 3 a la K. ¿Sí? Entonces, en R3 estamos hablando de que ¿cómo se llama? Una caja descompone en 27 regiones a R3. ¿Sí? Y entonces estamos hablando de ver todas esas regiones, menos la caja. Cada una de esas son disjuntas. Cada una de esas son disjuntas. Esa es la idea. Cada una de esas son disjuntas, y como son disjuntas, el complemento es la unión de esos rectángulos. O en el caso de las cajas, el complemento sería la unión de esas 26 cajas. Porque el D tiene 27. ¿Ya? Ya lo dejamos ahí porque ya me pasé 10 minutos. Y nos vemos mañana. Tenía que dejarles el deber, si nos vemos mañana. Mañana el último día. Sí. Si no se los de... Uy. No lo borro.
Se borró la mitad de la clase. En serio, solamente está hasta donde definir la extensión. Otra vez. Es terrible. Pero no la grabación, sino lo... No la grabación, voy a parar la grabación.